Pues hola Estela, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida a Jucón y bienvenida a Puebla. Y quisiéramos tener como un momento para conocer más sobre Taller de Vida. Sabemos que tú vienes representando a una organización en Sí. Colombia, Taller de Vida, y nos gustaría un poco conocer un poco más sobre tu organización. El Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial Taller de Vida es una organización que nace en 1994 y es una organización que nace en el Movimiento Nacional de Víctimas de Violencia Sociopolítica. Okay. Al interior de ese movimiento fuimos surgiendo, fuimos naciendo porque éramos personas que habíamos vivido la violencia sociopolítica pero no estábamos organizadas. Y otra cosa que nos preocupaba era ver que no había atención en el aspecto psicosocial o psicológico. Entonces, todo el mundo nos preguntaba la historia o teníamos que ir a la parte jurídica y empezamos a ver que era importante trabajar esa parte emocional, el impacto de la violencia también en lo relacional, claro, y la transformación de los contextos. Así va a surgir Taller de Vida y así vamos a irnos consolidando entre un grupo de mujeres que vivimos la violencia sociopolítica y un grupo de mujeres profesionales. Construir metodologías psicosociales innovadoras fundamentadas en la resiliencia y desarrolladas desde las artes expresivas. Y en esta última etapa ha sido ir integrando un enfoque intercultural, o sea, recuperar la visión y la cosmovisión de comunidades indígenas y afro y comprenderlas desde el plano terapéutico. Son muchas cosas interesantes, Estela. ¿Nos podrías un poco narrar? Dijiste como 3 cosas importantes de tu metodología: lo relacional, la resiliencia y rescatar como estos aspectos culturales, comunitarios. Si nos pudieras un poco contar un poco más, ¿cómo hacen para utilizar estas herramientas con la población que ustedes atienden? Niños, niñas, mujeres. Sí, nosotros tenemos una metodología que busca el desarrollo de factores resilientes, o sea, el desarrollo de fortalezas y habilidades para la vida, para que niños y su familia que han vivido la violencia sociopolítica cuenten con las competencias y capacidades para afrontar su inclusión a una sociedad en el contexto donde les toca vivir. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por una parte recuperando sus prácticas culturales, o sea, pudiendo hablar, conversar, dialogar desde la interculturalidad. Por ejemplo, si son indígenas, cuál es su danza, su comida, su música. Y después pasamos a trabajar desde un marco de narrativas digitales, donde pueden dibujar, escribir, contar, y vamos construyendo una historia, una narrativa, donde vamos hablando de qué fortalezas van emergiendo, inclusive en situaciones adversas. Como digital storytelling. Sí, un poco eso, pero también con un mapa de trabajo desde la resiliencia, desde el circuito de los diferentes procesos. Por ejemplo, el yo soy, yo puedo, yo estoy, yo tengo, hasta para ir evidenciando esas fortalezas y esas capacidades. Lo otro que hacemos es toda la formación en derechos humanos, o sea, empezar a hablar, a reconocerse y que conozcan cuáles son los derechos y cómo acceder a ellos. Y lo de participación lo hacemos desde un trabajo que es investigadores sociales. ¿Participación infantil? Sí, niños y niñas, y la estrategia es que se vuelven investigadores sociales. Y tenemos un manual en el cual aprenden a investigar sobre su historia, su comunidad, su realidad, y hacen una propuesta de un plan de incidencia para lograr cambios. Y lo aplicamos, lo desarrollamos en conjunto con sus familias y comunidades. Hacen como intervenciones temporales, ¿no? Rescatan cosas muy comunitarias del pasado para hacer algo en el presente y tener como otra percepción de futuro. Sí, pero todo va en un solo continuo. O sea, tienes una primera etapa de establecer ese vínculo de recuperación de saberes.
Y la metodología ahí es el diálogo de saberes, que es el círculo de la palabra, entonces donde habla el sabedor, el adulto, los niños, los profesionales también escuchamos y hablamos, y después pasamos a un proceso de intervención desde la arteterapia, de dibujar, compartir, hablar, y por último vamos avanzando hacia este proceso de participación y evidenciar el tema de derechos humanos, y sigue como el circuito, a veces volvemos a reempezarlo, más o menos pueden participar los niños 3 años continuos con nosotros, y en una comunidad podemos estar insertos 7, 8, 10 años, buscando transformaciones de impacto. Y ahora un poco como el espectro de la intervención la estás ampliando, ¿no? Utilizar como la parte artística. Quiero preguntarte la última cosa que quisiera discutir contigo, es que si después del referendo de paz en Colombia, Taller de Vida tuvo cambios en su metodología, en su perfil de ingreso. Ha tenido muchos cambios muchos retos. Unos cambios que nos están demandando muchísimo trabajo. Después de los acuerdos de paz y después de que se firma este acuerdo, pero también se instituye todo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y se establece la justicia especial para la paz y la comisión para la verdad. Nosotros somos llamados a ser parte de la Comisión de la Verdad en Colombia y a buscar integrar una metodología que permita a los niños y a las niñas hablar de la verdad. Entonces, esta metodología es la que hemos venido desarrollando desde ese momento y estamos tratando de implementar, y es que los niños y las niñas puedan hablar de la verdad. Y ahí sí estamos trabajando con narrativas digitales para contar todo el tema de la verdad, y es construir su película sobre su historia, hacer todo el proceso y que después esta película se ponga en público, o sea, que su voz no siga siendo privada ni excluida, sino que sea una voz que se escucha y se comprende en el país. Hay como testigos de las historias. Son testimonios. Testimonios. Perfecto, las historias se vuelven en testimonios y se vuelven en historias de vida también. Claro. Y el sentido es mostrar y tipificar cuál fue el impacto real de la violencia sociopolítica en niños y niñas, en sus comunidades, en sus familias. Y el otro proceso es con las familias. Entonces podemos hacer fotografía, y una fotografía es una imagen que plasma ese hecho y esa voz que ellos quisieran que se escuchara. En este momento trabajamos arduamente en ese tema y nos ha implicado aprender, empezar a aprender de justicia restaurativa, justicia transicional, y hablar un lenguaje distinto, porque nosotros veníamos hablando desde la exigencia de derechos. Claro. En cambio ahora pasamos a un momento donde las víctimas o quienes vivieron la violencia sociopolítica pueden acceder a todo este sistema, y es acompañar a que tengan la confianza de hablar, de presentarse, de que su voz sea pública, sea escuchada, y realmente tengamos en Colombia un proceso de no repetición. Pues muchísimas gracias, muchas cosas has narrado en esos pocos minutos. Te agradecemos que estés. Así es Colombia, lleno de cosas al tiempo. Muchas historias también, ¿no? Sí. Colombia tiene muchas historias a partir de estos movimientos sociales. Sí, y nosotros estamos muy inmersos también después de la firma de los acuerdos de paz en comunidades indígenas y afrocolombianas. Comunidades que han retornado, se me pasaba a decir eso, comunidades indígenas que estuvieron en las ciudades y retornan a sus territorios, y estamos acompañando ese retorno, pero también eso de volver a recuperar la ancestralidad, porque los niños y las niñas en la ciudad ya habían olvidado, inclusive el tejido, el lenguaje, la música, la danza. Entonces eso, y algunos se quedan en contextos urbanos, pero ¿cómo quedarse en un contexto urbano sin desconocer su acervo cultural y sus fortalezas? Por supuesto. Como familia y como comunidad. En eso estamos. Muchas cosas todavía hay que hacer y mejorar, ¿no? Sí. Bueno, Estela, muchísimas gracias por estos minutos y bienvenida al Congreso Juconi. Muchas gracias. Gracias, Estela. Es un espacio que siempre lo había soñado. Qué bueno. Por fin se hizo realidad. Por fin se hizo realidad. Sí. Bienvenida, gracias. A ustedes.